Hola chicos, en el video pasado vimos cómo se resuelve el problema de la elección cuando hay dos candidatos y el teorema de May nos garantiza que la regla de la mayoría es el mejor método cuando hay dos candidatos. Entonces ahora veamos qué pasa cuando hay más candidatos y para eso vamos a hablar sobre el criterio de Condorcet. ¿Sí? Entonces pensemos en qué sucede cuando hay tres candidatos, aun cuando las ideas son generalizables pero para cualquier número de candidatos, pero centrémonos en el caso sencillo cuando hay tres candidatos. Entonces, hablemos de un tema un poquito controversial. Aclaro que las opiniones que aquí suceden son estrictamente para ejemplificar, ¿no? Número uno, no representan lo que yo pienso acerca de este tema y número dos, lo que yo pienso acerca de este tema ni siquiera es relevante. Eh, Hablemos sobre la legalización del aborto. Entonces, la legislación sobre el aborto en el mundo es muy diversa, ¿sí? Y va desde el libre acceso al aborto en servicios sanitarios públicos gratuitos hasta la penalización con años de prisión o incluso la muerte para las mujeres y quienes practiquen el aborto inducido. Entonces realmente hay una gran gama de candidatos, por así decirlo, acerca de este tema, de opciones sobre las cuales votar acerca de este tema. Sin embargo, consideremos este debate en un senado, en un cierto pueblo, en una cierta localidad, ¿no? Entonces va a haber tres candidatos, ¿no? Están los candidatos o la opción de que nunca el aborto no se debe permitir por nada del mundo. Y de entre los que están a favor dicen, bueno, sí, pero solamente en caso de que haya sido por una violación, entonces ahí sí valdría la pena permitir el aborto. Y hay otros que dicen que siempre, ¿ok? Entonces, esos van a ser nuestros candidatos. Nunca al aborto, solamente en caso de violación o siempre. ¿Sí? Por supuesto, hay una amplia gama más de candidatos, de opciones, entre las cuales se puede votar al respecto de esto, pero centrémonos en estos tres candidatos. Entonces, vamos a suponer que en este Senado es un Senado algo conservador y dice, bueno, hay 40 votos para nunca, 35 para violación y 25 para siempre. Entonces, con el voto mayoritario, el candidato, que es un método de elección posible, el candidato con el mayor número de votos va a ser el ganador. ¿Ok? Entonces, en este caso, el candidato con el mayor número de votos es nunca. Entonces, ganaría la opción de que nunca se permita el aborto. ¿Ok? Sin embargo, el emitir solamente un voto no nos ayuda a comprender o a ver todas las posibles preferencias que tienen las personas, ¿sí? Entonces, justo por eso, vamos a suponer que en vez de tener solamente el candidato preferido, vamos a tener toda la boleta de preferencias de los votantes. ¿Ok? Entonces, esta sería nuestra boleta de preferencias de los tres tipos de votantes. Los votantes tipo A, que dicen, bueno, mi primera opción es nunca, mi segunda opción es solamente en caso de violación y mi última opción es siempre. ¿Ok? Los del grupo B dicen, bueno, mi primera opción es solamente en caso de violación, mi segunda sería nunca y la tercera sería siempre. Y los del grupo de C dicen, bueno, pues mi primera opción es siempre, en segundo lugar, en caso de violación, y en tercer lugar, nunca. ¿Ok? Recuerden, en las boletas de preferencias están expresados su preferencia de mayor a menor, ¿no? Entonces, en el primer lugar está el candidato de su predilección y en el tercero, en este caso, el que
está hasta abajo en su lista de preferencias, en su boleta de preferencias. Entonces, una objeción muy fuerte que tiene el voto mayoritario es que cuando hay más de dos candidatos, el resultado final posiblemente no sea apoyado por al menos la mitad de los votantes. En este caso, ganaría con el voto mayoritario nunca, porque tiene 40 votos en comparación de los otros dos, ¿sí? Sin embargo, esos 40, incluso si representara un porcentaje, pues no representaría ni siquiera la mitad de los votantes. De cierta manera, estaríamos eligiendo una opción que si bien es como la que la mayoría votó, esa mayoría no es la mayoría de la población, ¿no? Realmente estamos hablando de que estamos eligiendo una opción que menos de la mitad de la población votó, ¿sí? Y recuerden, cuando estamos buscando métodos de elección, lo que queremos es que el método represente la opinión de la población. Entonces, en este caso, el voto mayoritario puede suceder que no represente cuál es la opinión de los votantes. Entonces, como el teorema de May nos dice que en un uno contra uno, ¿sí? En dos candidatos, nada más la regla de la mayoría es la más justa, entonces podríamos hacer votaciones uno contra uno y si alguien gana a todos los demás, será el ganador. ¿Sí? Y a este ganador se le llama o se le conoce como el ganador de Condorcet. Entonces veamos en nuestro ejemplito, fíjense. Aquí tenemos toda nuestra lista de votaciones, de preferencias, nuestras boletas de preferencias, y entonces, ¿qué pasa si yo tapo todos el candidato siempre? Si yo lo elimino, imagínense que lo tapan con la mano, entonces nos quedaría algo así, ¿no? Entonces, en este caso, pues los candidatos A dan 40 votos al nunca, pero tanto el B como el C prefieren el caso en que se permita el aborto cuando hay una violación que nunca, ¿sí? Entonces, en este sentido, ganaría el, el, el hecho de que el aborto se permita en caso de violación, ¿sí? Por otro lado, ¿qué pasa si hacemos violación contra siempre? Ahora tapamos el nunca, el candidato nunca. Entonces, en este caso, de nuevo, vuelve a ganar eh, que se permita el aborto cuando es en caso de violación con 75 votos, ¿sí? Entonces, en este sentido, violación, el candidato de violación es un ganador de Condorcet porque le gana a las otras dos opciones, ¿sí? Entonces, el método de Condorcet esencialmente consiste en hacer votaciones, en una votación, eh, un candidato contra otro, es decir, en parejas, ¿sí? Usando la regla de la mayoría. Históricamente, este método fue inventado por Ramón Llull en 1283 para la Iglesia Católica, pero se perdió justamente en el oscurantismo, se perdió y fue redescubierto hasta el 2000, ¿no? Mientras que por la Iglesia Católica, mientras que el Marqués de Condorcet lo popularizó alrededor de 1770, por eso se le atribuye y se le llama el método de Condorcet. ¿Ok? Ahora, decíamos que el método de Condorcet tiene una importante falla. Pues teníamos nuestro ejemplo, pero imagínense que hay un pequeño cambio, ¿no? Que es este aquí, en los votantes tipo A cambiaron su preferencia, o en otro ejemplo, tienen esta boleta. Nunca, siempre y en tercer lugar, violación. Entonces, ¿qué sucede en este caso? Fíjense, nunca le gana a violación, ¿sí? Digo, violación le gana a nunca, perdón, con 50, 60 votos contra 40, pero siempre le gana ahora a violación, pero nunca le gana a siempre, ¿sí?
Y entonces aquí sucede una especie de fenómeno de que como de piedra, papel o tijeras, ¿no? Nunca le gana siempre, siempre le gana violación, violación le gana nunca, como Pokémon, como muchos eh, tipos muchos aspectos lúdicos, por ejemplo, aparece este fenómeno, ¿sí? Y a este fenómeno se le llama una paradoja de Condorcet, ¿sí? Cuando hay tres o más candidatos, eh, existen elecciones que por el método de Condorcet, en las que por el método de Condorcet no hay un ganador, en este caso no habría un ganador, porque pues nunca le gana siempre, siempre hay violación, violación a nunca. Entonces, no habría un ganador y eso es algo que no queremos en un método de votación. Lo que queremos en un método de votación es que exista siempre un ganador que nos regrese cuál es la opinión de los votantes, ¿sí? Entonces, vamos a decir que un método cumple el criterio de Condorcet si para cualquier sucesión de boletas, ¿sí? No importa cuáles sean las boletas que aparezcan, se cumplen o una de dos. O no hay un ganador de Condorcet, o el método de elección da como resultado el ganador de Condorcet. Esto es bastante importante. ¿Por qué? Porque el ganador de Condorcet de cierta manera es el que gana uno contra uno, ¿sí? Y consideramos que un método es justo si se cumple ese criterio de Condorcet, porque el ganador que sería en un uno contra uno, sin importar contra quién, es ese ganador de Condorcet. Entonces, un método satisface este criterio. Si o no hay ganador de Condorcet, el método de elección da como resultado el ganador de Condorcet. ¿Ok? Algo importante que hay que decir de este caso de que nunca le gana siempre, que le gana violación, que le gana nunca, es el primer problema fuerte de la democracia. Existen votaciones en las cuales no hay transitividad. ¿A qué me refiero con esto? Mientras que cada votante puede hacer su eh, lista de preferencias, si cada votante individualmente puede decidir qué es lo que le parece mejor, ¿sí? Los puede ordenar, dar un orden jerárquico y decidir qué es lo que le parece mejor en segundo lugar, en tercer lugar y etcétera. Si hubiera más candidatos, pues habría más lugares. Como población, no siempre es posible, ¿sí? Porque suceden este tipo de paradojas, ¿sí? Entonces, este es uno de los grandes problemas en general de la democracia, ¿sí? Los votantes sí pueden tener una lista jerárquica que decida cuáles son sus preferencias, pero el pueblo no. Sí, y este es un problema subyacente, del cual hablaremos un poquito más adelante, pero que es súper importante, porque ese es como el grande error al creer que la democracia puede solucionar todos nuestros problemas y realmente representa la opinión del pueblo, etcétera, etcétera. Realmente no es cierto, ¿no? Porque suceden este tipo de fenómenos. Entonces, regresando al voto mayoritario, el voto mayoritario no cumple con el criterio de Condorcet. Veamos por qué. Aquí tenemos un ejemplo con 15 votantes, hay cuatro tipos. ¿Qué pasa si yo me fijo nada más en estos cuatro candidatos, Andrés, Ricardo, Pepe y Jaime? ¿Sí? Con el método de el voto mayoritario, claramente ganaría Andrés. ¿Sí? Sin embargo, ¿qué pasa cuando yo me fijo en Andrés y Ricardo? ¿Sí? Entonces voy a tachar los otros, ¿sí? Entonces, como podemos ver, solamente para los votantes de la primera columna gana Andrés, ¿sí? Pero para todos los demás gana Ricardo, ¿sí? Y ahí tendríamos 9 votos. Entonces, claramente Andrés no es un ganador de Condorcet porque cuando hacemos Andrés contra Ricardo, gana Ricardo,
digo, con 8 contra 7, perdón, aquí en la última columna está Andrés y Ricardo, aún así gana Ricardo, entonces Andrés no puede ser un ganador de Condorcet, pero el voto mayoritario hace que gane Andrés. Entonces, realmente el voto mayoritario, aun cuando es un sistema, un método de elección que se ocupa bastante, pues no refleja bien las preferencias de la gente, ¿sí? No, como no se usa la información de un candidato que puede ser la segunda mejor opción de todos, por ejemplo, entonces ahí estás desechando mucha información y no estás reflejando realmente cuál es la opinión de la gente. Además de que es un método manipulable, como veremos más adelante. De hecho, en México en particular sucede mucho este fenómeno con el famoso voto útil, ¿no? Muchos votantes eligen a algún candidato que es como pues el que les parece menos peor o algo así, en vez de desperdiciar, por así decirlo, y lo digo más bien casi entrecomillado, su voto con otro candidato que consideran tiene menos oportunidad, eh, pero pues refleja mejor sus preferencias al votar. Entonces, bueno, ese es uno de los problemas del voto mayoritario. Y por otro lado, el método de Condorcet, el problema que tiene es que podría no arrojarnos un ganador como sucedió en el ejemplo anterior. Entonces, bueno, una cosa buena que tiene el método de Condorcet es que cuando sí da un ganador no es manipulable y eso es una cosa bastante importante que veremos un poquito más adelante. Pero bueno, hasta ahorita estos dos métodos que serían como los más naturales, resulta que tienen fallas. Entonces, bueno, pues sería conveniente ver qué otros métodos existen para llevarla a cabo unas elecciones mediante estas boletas de preferencia y que sí reflejen eh, la opinión de la gente y además que realmente sean justos, ¿no? Bajo algún criterio de justicia que veremos un poco más adelante.